Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de la abducción y estuvimos comenzando con los músculos motores, que el principal músculo que comienza la abducción es el supraespinoso. Fíjense ustedes acá en esta imagen que tiene una posición bastante ventajosa con respecto a lo que es el deltoides. Y el deltoides quiero que lo interpreten con todos sus fascículos. Tengo las inserciones acá en la clavícula, fascículo 1, 2. Este sería el deltoides anterior. Después tengo el deltoides medio con el fascículo número 3. Fíjense ustedes que es el que se inserta en el acromion o el vértice del acromion. Después tengo fascículos 4, 5, 6 y 7, que es la parte del deltoides que se inserta en la espina del omóplato. Y aquí tengo conformado el deltoides posterior. Entonces, ¿por qué hablamos de anterior, medio y posterior? Un poco por los orígenes de las inserciones y no solo por eso, o mejor, justamente el origen de las inserciones le da un poco la ventaja o desventaja por la dirección de las fibras. Fíjense que las fibras anteriores son oblicuas, las fibras del medio son bastante verticales y aparte es la parte más potente del deltoides, y las posteriores son las que están cerca de la parte media, son bastante verticales y después se van horizontalizando. En el Kappansi habla justamente de la estabilidad de esta articulación escapulohumeral y habla de músculos coaptadores. Los músculos que coaptan, es decir, que tratan de mantener unido a la cabeza del húmero con la escápula, los divide en dos grandes grupos. En un grupo, coaptadores verticales y coaptadores horizontales. Los coaptadores verticales son justamente los que impiden que el brazo se caiga al piso. Es la parte, juntamente con los ligamentos, ¿no? Es la parte motora y sus fibras son más verticales. Y después hay coaptadores horizontales. Dentro de esos coaptadores horizontales, uno de ellos, esta parte posterior del deltoides, es bastante importante, junto con otros músculos, y justamente el que nos motiva el comienzo de la abducción es el supraespinoso, que si lo observamos mentalmente y lo ponemos dibujado acá en la fosa supraespinosa, es bastante horizontal. Entonces, cuando yo voy a realizar la abducción, el started, es decir, el comenzador, el músculo que inicia los primeros 10, 15 grados de la abducción, el que mejor se encuentra en una posición es justamente el supraespinoso, que es bastante tangencial a esa esfera que forma la cabeza del húmero. Es el iniciador de la abducción. Cuando hay lesiones en el manguito rotador, como habíamos hablado, o se corta el tendón del supraespinoso, la persona no puede elevar el brazo, porque justamente le falta ese comenzador, ese iniciador de la abducción. Entonces, ¿qué pasa? Se lo levanta con el otro brazo, se lo levanta hasta la mitad y ahí lo puede sostener. Claro, lo sostiene por la acción de los otros músculos, del deltoides, bueno, y todos los músculos escapulares. Así que eso es importante tener en cuenta, que el inicio de la abducción la realiza el supraespinoso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a ir avanzando. profe. Vamos a ir avanzando un poquito.
Acá hay una imagen puesta, yo les puse en este video unas imágenes mudas para ir hablando y están cada 10, 15 segundos aparece un texto nuevo. Acá tenemos las 3 fases de la abducción. Podemos considerar de 0 a 60 la primera fase, de 60 a 120 y de 120 a 180 grados de abducción. Están muy bien detallados acá los músculos que trabajan. Tenemos el supraespinoso y el deltoides en esa primera etapa. Y piensen, y adelantando un poco el tema teórico, sabíamos que la escápula tiene esa acción de campaneo, esa acción de péndulo alrededor de un eje, donde si esta fuese el triangulito de la escápula, el borde inferior de la escápula, cuando yo estoy abduciendo, la parte inferior, el ángulo inferior, se va hacia afuera. Para que la escápula se pueda mover, obviamente va a haber unos cuantos músculos que van a realizar ese giro. Y como lo dice aquí el texto, los más importantes es el trapecio y el serrato anterior. Vamos a ver la imagen que viene, a ver si podemos ver cómo se realiza ese giro. Acá, por ejemplo, tengo el primer momento. El primer momento, el supraespinoso y el deltoides. El segundo momento de la abducción, desde los 60 hasta los 120 aproximadamente, ¿no es cierto? Es lo que le digo. Ven acá, la escápula está alineada con el vértice inferior bien vertical hacia abajo. Y acá el vértice rotó y se fue hacia afuera. Para que la escápula pueda girar de esa manera, los fascículos superiores del trapecio, y cuando piensen en el músculo trapecio, piensen en todos sus fascículos, porque hasta podríamos decir que cada fascículo tiene independencia del otro. Se lo nombra todo junto como trapecio por la forma y por la parte de la inervación, las raíces motoras que le llegan al trapecio. Pero bueno, acá estamos viendo que la parte, los fascículos superiores van a hacer el giro, las fibras inferiores del trapecio también van a ayudar a girar y el serrato anterior va a ayudar a que la escápula realice ese campaneo. Y para llegar de los 120 a los 180 grados, en realidad ya el movimiento de la cintura escapular ha llegado a un límite, pero sin embargo puedo seguir subiendo el miembro superior a expensas de una inclinación de la columna lumbar. Yo si realizo ese movimiento con un brazo, me inclino con la columna, una inclinación lateral. Ahora, en forma individual, lo puedo hacer con cada uno de los brazos, llegar hasta los 180. Pero si yo abduzco con los dos brazos y trato de llegar, ven acá, ya a ese límite de los 120, es como que toma límite la abducción y como no puedo inclinarme para este lado, porque tengo el otro brazo levantado, es como que llego a un límite de abducción. Sin embargo, puedo llegar a levantar y poner en 180 grados, pero en ese caso, cuando levanto los dos brazos, aumenta la lordosis lumbar. Es como una trampa que se hace, que en realidad no es abducción, sino que es un aumento de la lordosis lumbar. Por eso puedo llegar con los dos miembros superiores a los 180 grados.
Algo interesante para tener conciencia de esto es que cuando trabajamos muchas veces con personas mayores, va perdiendo movimiento la escápula. Con el paso de los años, así como las articulaciones se van poniendo más rígidas, el movimiento de la escápula sobre la cisarcosis escapulotorácica. ¿Qué es la cisarcosis? La cisarcosis, estoy como el doctor Rosler, no les doy tiempo. Todo al revés. La cisarcosis es la falsa articulación escapulotorácica que habíamos dicho que no es verdadera, que es falsa, que es un deslizamiento entre el subescapular, el serrato y entre el serrato y el tórax. Todos esos músculos se van perdiendo elasticidad, la escápula va perdiendo movilidad. Entonces es muy frecuente que un adulto mayor que no hace actividad física para nada, vaya perdiendo movilidad en la escápula. Entonces cuando le decimos levante los brazos, y lo va a levantar hasta acá, lo va a levantar con suerte hasta los 90, porque va a ser el movimiento que le permita realizar la glenohumeral, el húmero con la escápula. Ya el campaneo de la escápula va a estar muy limitado y le va a ser difícil llegar a los 120, 130 grados. Entonces, muchas veces no es cuestión de decir, bueno, voy a trabajar la fuerza para que pueda levantar más, sino es una cuestión de pérdida de movilidad, pérdida del rango articular. Bien. Las tres fases de la flexión. También las podemos dividir de 0 a 60, de 60 a 120 y de 120 a 80, donde los músculos motores también los podemos ver aquí. La flexión, ¿qué musculitos serían estos tres que están nombrando acá? Deltoide anterior. Sí. Y no logro ver los otros. ¿El coracobraquial no es uno? También. El deltoide me parece que es el lateral, o sea, el acromial. Claro, el anterior, el deltoide es anterior. Claro, y el otro no es, me parece, no entiendo bien, pero creo que es el pectoral mayor no. Bueno, sí. El trapecio. Pectoral mayor. No, estamos haciendo flexión. La flexión sería, esperen que le saqué la pausa. La flexión sería este movimiento de llevar el brazo hacia adelante, ahí. Desde la posición anatómica voy a la flexión. Ahí está bien enfocado. Desde abajo subo. Claro, y si ustedes, en vez de saber tanto de nombre de músculo, aprendemos a ver las imágenes, se van a dar cuenta que los fascículos del deltoides anterior, habíamos dicho que estaban en la clavícula. Y el pectoral mayor, esos fascículos claviculares del pectoral mayor, son muy parecidos a los del deltoides anterior. O sea que es normal y es posible que el pectoral mayor trabaje en la flexión. Bien. Y después el ritmo de la escápula va a ser igual porque también tiene que realizar ese campaneo y esa rotación.
Por eso, como les digo, es muy importante la anatomía, tener la imagen visual de las fibras de los músculos. Los músculos rotadores. Rotadores internos, rotadores externos. Mire qué potente que son los rotadores internos. El dorsal, redondo mayor, subescapular, pectoral mayor. Y después tengo rotadores externos como el infraespinoso y el redondo menor. Vamos a buscar una imagen de ello para que tengamos en cuenta las inserciones musculares, que es lo que ustedes le van a sacar provecho a eso. A ver, ¿quién me compone esta imagen? Y el 3 me parece que es el pectoral mayor. Bien, entonces, esto que tengo acá es la escápula, la cabeza del húmero. ¿Esto cómo se llama, este vértice, esta puntita? Troquíter. Bien. Apófisis, abra. También está bien. Bien, entonces... A la cabeza se le dice epífisis, ¿no? También. No. Ah, bueno, sí, pero lo que pasa es que si vos querés dividir, si vos querés nombrar a un hueso es largo, vieron que los huesos son largos, cortos y anchos. ¿Por qué decimos que es largo? Porque prevalece una dimensión sobre las otras dos. Esa era la clasificación, ¿se acuerdan? Tomando las tres dimensiones, alto, ancho, profundo. Entonces, bueno, el hueso largo, donde prevalece una longitud, lo podemos dividir en tres partes. La diáfisis, que es el medio, y después los extremos, que son las epífisis. ¿Vos cómo dijiste, Martín? Que a la cabeza del húmero, a la finalización del hueso, a la cabeza le decía epífisis y al cuerpo le decía diáfisis. Está bien, sí, pero la epífisis en realidad te está nombrando un sector, pero no con respecto a los accidentes. Porque la epífisis tiene varios accidentes y no siempre es redonda. O sea que está mal si yo digo que no sé, que la cabeza del fémur se le dice epífisis, está mal. Es cabeza de fémur. Cabeza de fémur, que es parte de la epífisis, pero también es parte de la epífisis el cuello. El trocánter mayor también es parte de la epífisis. Vendría a ser la región del hueso, que es el extremo en la epífisis, que tiene distintos accidentes óseos. Bien, entonces acá, como bien dijo Martín, tengo, mirándolo de arriba, este sentido antihorario, vamos a ponerlo para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, sería la rotación interna, y son músculos muy potentes. Uno de ellos es este. ¿Qué músculo es este que viene en esta dirección y va hacia atrás? Con el número 1. Y uno del mango rotador, seguro. No, el trapecio. Sí. Estamos hablando de la rotación interna. Entonces el mango rotador. ¿Alguno del mango rotadores? Cuesta un montón hacerse una imagen 3D de este músculo, sin embargo, la tenemos reclara. ¿Puede ser el subescapular? No. Pectoral menor. No, imposible que sea el pectoral menor. El pectoral menor sale de acá y va para el brazo, para la costilla, digo. Ese es el dorsal. Ah, el dorsal. El dorsal sale de ya lo habíamos visto un poco, de las crestas ilíacas, de la zona lumbar, va hacia arriba, bordea todas las costillas y después es increíble, se mete por la axila y aparece en la parte anterior del húmero. Es como que viene así, desde atrás, y aparece por acá, y tira hacia atrás.
Y Lo va, que pasa es que es muy grande. ¿cómo? Que es muy grande, por eso no sabía que hasta ahí llegaba. Yo pensé que era más abajo el dorsal, ancho. No, prácticamente tienen casi la misma inserción con el pectoral mayor. Comparten un poco las inserciones ahí en la parte anterior del húmero. El pectoral mayor y el dorsal mayor. Y son potentes rotadores internos. Rotadores internos. ¿Está? Bien, y después tengo los rotadores externos, que son estos músculos que se insertan por detrás de la cabeza del húmero para darle la rotación hacia afuera, que sería en este sentido una rotación horaria. Vamos a avanzar un poco el dibujo, a ver si podemos ver algo más. Bueno, ahí está la misma imagen de antes, pero separando entre rotadores internos y externos. No hay más al respecto, pero bueno, tarea de los alumnos. Entonces, eso es lo que se denomina el manguito de los rotadores. Rotadores externos y rotadores internos. Habíamos hablado en la clase pasada que siempre hay una desventaja entre los rotadores internos y externos. Los internos son muy potentes y muchas acciones de la vida diaria y en el entrenamiento, y muchas acciones motrices, pegarle a la pelota en el tenis, en el boxeo, tirar una piña, el remate de voleibol, son todas acciones en las cuales se utilizan mucho los rotadores internos y muy poco los rotadores externos. Una forma de prevenir lesiones es hacer justamente ejercicios preventivos de rotación externa, que muchas veces los habrán visto hacer con elásticos y bueno, en distintas posiciones. Bien, se va a cortar, así que los espero en el próximo Zoom. Mismo link, profe. Sergio. No, otro link. Ok. Salimos. Perfecto, profe. Chau, chau. Chao, buenas noches.